Mientras que México sigue creciendo, Ecuador se hunde en la miseria. Y es que esto sucede cuando un país del tamaño de Ecuador pretende igualarse con un país del tamaño de México. Si quieres conocer lo nuevo que ha sucedido en esta relación entre México y Ecuador, te invito a que te quedes hasta el final de mi video. Cayó la voladora con todo al presidente de Ecuador. Miren, Daniel Noboa pide dialogar con la presidenta de México por la pérdida de millones de dólares. Y la presidenta le dice, ahorita no estés molestando, no estamos muy ocupados con tus tonteras. ¿Te querías sentir la heroína de Ecuador? Pues ahí tienes el resultado, sin luz, ni agua, ni petróleo, por querer hacer el chistosito. Ahora sí, Noboa no le quedó otra más que, mira, ponérsela así a la presidenta para que la presidenta se la deje ir con todo, porque ahorita se está haciendo el llorón. Ahora sí la sintió y ahora sí está pidiéndole perdón a la presidenta, y la presidenta lo está ignorando con todo, como lo que se merece, como lo que es un arrastrado. Así es que la presidenta, bien por la presidenta por ignorarlo, para que se le quite. Se quiso sentir muy heroína ahí, poniéndole aranceles del 27%. ¿Y qué ofrecía? ¿Qué tiene de bueno que nos ofrezca a los mexicanos? No tiene nada. Yo diría que para empezar, México es un país que tiene autosuficiencia en muchos sectores, y la verdad es que este conflicto con Ecuador, pues a México básicamente no le pesa en nada, no le afecta en nada, mientras que el Ecuador sí se ve bastante, pues digamos que dañado con este conflicto que ha sido creado por su mismo presidente. Noticia de última hora, ya han pasado más de 13 horas y esos son los países que están a favor de México. Como pueden ver, está Brasil, Argentina, Colombia, Honduras, Rusia, Holanda, Guatemala, Venezuela, Chile, Uruguay, Cuba, Bolivia y Perú. Está prácticamente casi toda Latinoamérica y se ha sumado Rusia y Holanda. Yo sé que van a venir muchísimas horas más donde más países se van a unir a esto, porque lo que hizo Ecuador, mi gente, realmente que no sé si es de admirar o no sé qué le pasó, pero según no está nada bien. Así que con Ecuador todavía nadie lo ha apoyado, y eso es obvio, pues por la situación que hizo, cómo lo hizo y de la forma que lo hizo, pues esto nunca había pasado. Vuelvo y les digo, es primera vez, es algo sin precedentes, y entonces esto, como les digo, esto no se trata de ideologías, porque ahí donde ustedes ven hay países que son de izquierda y también de derecha, así que eso no tiene que ver con ideologías políticas. Esto es más bien de que sea, como les digo, pues que han hecho algo que es, para ellos es como inconcebible. Literalmente es algo que ha interrumpido las leyes, la soberanía. Para ellos es algo como que nunca en la vida tendría que haberlo hecho. Entonces yo creo que vienen consecuencias fuertes para Ecuador después de este acto que hizo. Pero muchísima gente, y los he leído en mis comentarios, muchísimos están a favor de Ecuador, que si ese era un corrupto, que si era un delincuente, que cómo lo tienen protegido, que cómo AMLO ha protegido a corruptos, que no tendría que haber hecho esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las opiniones están súper divididas. Muchísima gente está a favor de Ecuador y también muchísima gente está a favor, pues, de México. Bueno, aquí vemos resonar el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y es porque todo este problema con el Ecuador se suscitó durante su mandato y pues lamentablemente se mantiene también en el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, obviamente sabemos que muchos países están de acuerdo con México porque saben muy bien el peso político, la importancia que tiene México, y que evidentemente México tiene la razón. Claudia Sheinbaum sabía muy bien contra quién se estaba poniendo e hizo lo que tenía que hacer para sacar adelante a su familia, el pueblo mexicano. Por otra parte, el presidente de Ecuador no sabe contra quién se está poniendo. Daniel Noboa pareciera que tiene un poco alterada la percepción de la influencia que puede llegar a tener en los mercados internacionales. ¿Por qué digo esto? Ecuador acaba de imponer aranceles del 27% a los productos mexicanos, una medida que profundiza las ya tensas relaciones entre ambos países. Por si no se acuerdan, Ecuador fue el país que invadió la embajada mexicana en Quito el año pasado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció esta medida que pretende golpear el comercio con México, exigiendo que Claudia Sheinbaum firme un tratado de libre comercio como el que recientemente cerró con Canadá.
Noboa afirma que esta medida busca proteger la industria nacional y asegurar un trato justo para los productores ecuatorianos. Este arancel afectará a una amplia gama de productos mexicanos que entran a Ecuador, principalmente medicamentos. México mueve al año más de 600 millones de dólares a Ecuador, mientras que este país ingresa a México menos de 200. Sin duda alguna será un duro golpe, pero para el pueblo ecuatoriano. Sin duda alguna que aquí el más afectado es Ecuador. Es que en qué cabeza cabe que un país de las dimensiones que tiene Ecuador tenga el tupé de meterse o de igualarse con un país del tamaño y de la importancia que tiene México. Evidentemente, aquí sabemos quién es el que sale perdiendo. Porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Denuncia a la empresa de la primera dama de Ecuador por daño ambiental. ¿México nos puede chingar? Ya nos chingó. Una tanqueta militar resguardaba el acceso al sector con... ¡Fuera, Noboa! ¡Fuera! Hace 15 días te conté un poco sobre cómo se presentaron los casos de México y de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, después de ello, entre comillas, dejó de haber noticias al respecto. ¿Y por qué les digo entre comillas? Porque resulta ser que a pesar de que no sale en noticieros y que no se escucha tanto sobre el tema, lo cierto es que han acontecido durante estos últimos 15 días novedades importantes. Como por ejemplo, desde que se han cerrado definitivamente los consulados de Ecuador en México, o que la esposa del presidente ecuatoriano se vio envuelta en un ecocidio donde fue apoyada por el mismísimo ejército de Ecuador. Ayer la embajadora de México, bueno, la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente la conocemos por las declaraciones. Algo que nunca me va a dejar de impresionar es la forma tan diplomática en la cual la presidenta lleva las relaciones con los demás países, en este caso con el Ecuador, que las relaciones han sido un poquito complejas. Sin embargo, esta mujer ha sabido poner la cara por el país y ha sabido muy bien pues representar al pueblo mexicano. Una amante de la naturaleza. Como ya te comenté en un video pasado, que la familia del presidente Noboa es la más rica de Ecuador, y no solamente eso, sino que también se caracteriza por ser una familia que ha creado múltiples empresas de exportación de banano, empresas que se dedican a la transportación de esos bananos a nivel internacional con navieras, pero que este tema de los bananos ha puesto en más de una ocasión al gobierno ecuatoriano en jaque, como por ejemplo cuando se decomisaron cargamentos de banano en Guatemala que en su interior no llevaban plátanos, sino estaban llenos de un polvito blanco. Y esa no ha sido la única actividad cuestionable de... Es que es impresionante cómo el presidente Noboa, haciendo lo que todo el mundo sabe que ha hecho, aún tenga la voluntad de meterse con México. O sea, de verdad, este hombre, ¿qué tiene en la cabeza? Noboa dice que políticos ecuatorianos caducos han pedido a México que les declare la guerra luego de que su gobierno irrumpiera en la embajada sin autorización y violando el derecho internacional. Tras la condena de casi todos los países del mundo, incluyendo a Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, el Reino Unido, la ONU y la mayoría de países latinoamericanos, Noboa rompió el silencio en un comunicado en el que asegura que tomó una decisión excepcional para proteger la seguridad nacional y el Estado de Derecho. Pero hoy Andrés Manuel López Obrador agradeció el respaldo de las naciones y consideró que el actuar de Noboa fue autoritario e increíble. Es malo usar ejemplos, dijo López Obrador, pero mencionó que ni Augusto Pinochet en Chile se había atrevido a hacer algo así. Consideró que Noboa y sus funcionarios están muy mal aconsejados. Por otra parte, el presidente Noboa también envió un mensaje al pueblo mexicano diciendo que siempre estará dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegerán a criminales. La Cancillería mexicana señaló que no habrá ninguna acción violenta de parte de México, pero sí denunciarán a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Yo pienso que más sanciones son las que podría esperar el gobierno de Daniel Noboa tras tantas acusaciones, tras tantas polémicas que ha vivido en los últimos años y sobre todo con México. Número 1. Hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Para iniciar este punto debes de saber que en los comentarios de los videos anteriores, ¿sabes qué? Que lo más sencillo sería que el presidente Noboa se disculpe, salga a presentar una disculpa ante el pueblo mexicano y poco a poco eso se vaya solucionando de la forma pacífica. Sin embargo, todos nos sorprendimos cuando justamente en vez de que el presidente de Ecuador hiciera esto y sacara a su pueblo adelante, lo que hizo fue todo lo contrario, pues salió en una entrevista precisamente a decir, con un tono burlón, decir que lo podía arreglar con un ceviche, con unos tacos.
President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together. Pero lastimosamente no fue la única vez que pasó esto, sino que acaba de salir en una nueva entrevista hace pocos días diciendo lo siguiente. De hecho, esto fue en una rueda de prensa en Ecuador donde cito textualmente lo que dijo: "Hicimos respetar al Ecuador ante el mundo". Porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Todo esto como si lo que hizo hubiera sido un gran logro libertario, digno de aplaudirse y que puso a Ecuador en el mapa de las grandes potencias del mundo. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario, llevando a su país a tener problemas con Rusia o México, además de tener en la penumbra a su país o intentar copiarle al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su modelo de seguridad, pero sin tener éxito, copiando también las consultas populares de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco teniendo éxito en el camino. Además de quererse mostrar como un presidente fuerte de mano dura, que no permite la corrupción, pero que su misma esposa se vio inmiscuida en un escándalo de ecocidio en Ecuador sin tener la misma mano dura, lo cual ha evidenciado al Ecuador como un país que no respeta las leyes internacionales ni a sus países hermanos. Así que cada día que pasa, la opción de que esto se solucione de la forma sencilla, con disculpas, parece cada vez más remota. Sin embargo, esto no fue lo único que puso al gobierno ecuatoriano en el ojo del huracán, sino que ahora también su esposa aparece en estos problemas. Siento que cuando un país como Ecuador, del tamaño que tiene Ecuador, se mete con un gigante como México, siempre va a salir perdiendo, y yo creo que muestra de ello es lo que estamos viendo hoy en día y cómo tras 2 años de haber pasado ese problema aún persisten las consecuencias. ¿Y quién la está viviendo? Los ecuatorianos, porque aquí a México eso no le ha hecho absolutamente nada. Y si Ecuador le declarara la guerra a México, frente a frente, el presupuesto de defensa de México es de casi 15.000 millones de dólares contra 3.000 millones de Ecuador. El personal militar activo mexicano asciende a 412.000 efectivos, en tanto que Ecuador solo cuenta con 40.000. Sin embargo, Ecuador tiene unos 5.000 vehículos blindados, 55 tanques de guerra y 35 lanzacohetes, mientras que México no cuenta con ninguno de los últimos, aunque sí que posee más de 17.000 vehículos blindados. A esto hay que sumar que las reservas de petróleo ecuatorianas ascienden a 8.000 millones de barriles, es decir, al menos 3.000 millones más que en México. Pero eso no es todo, y es que separados por 2.000 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico, el conflicto se libraría en el mar y el cielo. Sobre esto, la Armada de México cuenta con una flota de 193 naves de guerra, de las cuales 5 destructores, contra las 27 de Ecuador, entre ellas 2 submarinos. Asimismo, la Fuerza Aérea Mexicana suma 462 unidades, de las cuales 33 aviones de ataque, 3 cazas y 178 helicópteros, frente a solo 110 unidades ecuatorianas. ¿Y tú, quién piensas que ganaría? Está bien interesante este video porque muestra, digamos, que los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de los países. Pero a mí me encantaría saber qué opinas tú acerca de si llegara a suceder un conflicto de esta magnitud entre México y Ecuador. ¿Quién sería el ganador? Yo te voy a leer en los comentarios. Tensión al máximo. Hoy 10 de abril, México llamó a consultas a su embajador tras los fuertes roces diplomáticos con Ecuador. La situación está que arde y el gobierno busca proteger la soberanía nacional tras los incidentes en la embajada. Este movimiento pone en pausa las relaciones y tiene a toda Latinoamérica pendiente de lo que pasará en las próximas horas. Es un momento histórico para nuestra política exterior que no te puedes perder.